5 horas. El grupo lo puedo dividir en 2 grupos, de 1 a 20 darían en la semana asignada a taller, que están las semanas, que están unas semanas asignadas presenciales, que están destinadas a talleres. El primer grupo, del 1 a 20, darían clase los días que tenemos las 2 horas de teoría en las semanas pares, que sería jueves de 7 a 8:50. El resto, los otros 20, 21 a 40, darían clases de taller el día viernes, que están de 7:50 a 9:40. Y de modo que si vamos a hacer clases presencial, vamos a tomar las horas disponibles que hay de química medicinal. ¿Cuáles talleres se van a dar presenciales? Eso estoy revisando la información para ver cuáles talleres vamos a dar presenciales. Esa información tengo que solicitar salón a la directora de escuela, mínimo una semana de anticipación. Puede ser un taller que tenga que ver con grupos funcionales, un taller de metabolismo y un taller de optimización, que serían más o menos los 3 talleres que daríamos presenciales. Pero todo eso lo voy a anunciar con debido tiempo y haciendo los trámites necesarios para solicitar lo que es en aula correspondiente. Esa es la normativa que ha dado, las directrices que ha dado la dirección de escuela. Las semanas impares son para clases de teoría, las 5 horas por semana de química medicinal, y en las semanas pares se van a dar, que están estipuladas como presenciales, se van a dar los talleres. Pero de que se den presenciales o virtual va a depender de la cantidad de estudiantes y lo que decide el profesor. Esas fueron las directrices que nos dieron la dirección de departamento y la dirección de escuela. La evaluación del curso, tenemos en el cronograma, tenemos planificado 3 exámenes parciales, en donde se solicita y se piden que los exámenes sean presenciales, al igual que el examen semestre. Eso fue una recomendación que hizo la dirección de departamento, que los exámenes fueran presenciales. En el cronograma están las fechas en las cuales se ha planificado los días que se harán los parciales. Y esa es la lista, como les mencioné, todavía creo que hay 2 estudiantes que están haciendo el proceso de retiro de inclusión. Nosotros vamos a ver el curso de química medicinal 1.
Y por lo menos en esta primera diapositiva tienen la portada de diferentes libros que existen de química medicinal. Y el libro que siempre hemos utilizado en la Facultad de Farmacia como libro principal o libro de base para química medicinal, que es el FOIES. Que tenemos la última edición del 2020, 2018, 2015 y 2012. En la descripción del curso señala que hay 6 módulos de química medicinal que vamos a ver durante el semestre. En este primer módulo se ven aspectos generales, perspectivas, definiciones, conceptos, la relación con otras disciplinas de la química medicinal y algo de lo que es nomenclatura de fármaco utilizada en farmacia. Entonces, mi pregunta sería, ¿qué idea o ustedes qué piensan de qué cubre el curso de química medicinal? Profesor, observar estructuras de medicamentos, ver todo lo que es la farmacocinética, algo así. Sí, algunas, eso es parte. Sí, en química medicinal se ven muchas estructuras químicas. ¿Por qué se ven muchas estructuras químicas? Si ven, la mayoría de los fármacos son sustancias orgánicas. Algunas moléculas de pequeño tamaño y otras moléculas de gran tamaño. Pero no solamente incluye sustancias obtenidas o generadas por la química orgánica, sino que también incluye sustancias generadas por diversos tipos de organismos y estas sustancias se denominan productos naturales. Se incluyen también sustancias de origen microbiano. Sustancias obtenidas por técnicas biotecnológicas. Proteínas diseñadas por técnicas de ADN recombinante, diseño de vacunas, el diseño de sueros, el diseño de anticuerpos monoclonales, que se obtienen por el uso de herramientas biotecnológicas, el diseño de vacunas por la técnica de ARN mensajero, también son estrategias utilizadas en el diseño de fármacos. Esa forma en que se diseñen un fármaco independiente de su origen, eso también lo estudia química medicina. Si ven, es una disciplina bastante amplia que en sus orígenes se fundamentó o tenía un fuerte componente de química orgánica.
todavía sigue teniendo ese fuerte componente de química orgánica, pero se ha modificado un poco su contenido y se ha orientado a que la química medicinal sirva como una herramienta de soporte, de ayuda para la principal función que debe hacer el farmacéutico, que es verificar o hacer recomendaciones farmacoterapéuticas, generalmente en la práctica clínica. Y todo lo que tiene que ver con atención farmacéutica y asesorar a los médicos, que son los prescriptores, sobre el uso correcto de los medicamentos. Esa es la tendencia hacia la cual la química medicinal ha ido en los últimos 8 a 10 años. Hacer una disciplina de soporte o ayuda para las recomendaciones farmacoterapéuticas que debe realizar el farmacéutico a los otros profesionales de la atención médica. Un farmacéutico, un estudiante de farmacia debe tener un conocimiento de manera global de qué involucra la química medicinal. Pero existen una tendencia a nivel mundial en donde existen muchos posgrados, maestrías, doctorados sobre especialidad en química medicinal. No exclusiva de estudiantes de farmacia, sino que también abierta a otros profesionales como bioquímicos, biotecnólogos, químicos orgánicos, médicos, entre otros. Y se apoya en ciencias como lo que es la química teórica, la biología molecular o celular, psicología, estadística. Un químico medicinal debe saber de gestión de proyectos, investigación y tener conocimiento de química computacional. Eso es una persona que se va a dedicar a estudiar química medicinal. ¿Qué ocurre de manera tradicional? Desde el primer plan de estudio de la Facultad de Farmacia en 1973, la química medicinal ha sido una materia obligatoria. Igual en el plan de 2012 sigue siendo una materia obligatoria. Pero ¿qué ha ocurrido? En el plan de estudio de 1973 se cambió, era una disciplina basada estrictamente en la química orgánica. Ahora se ha cambiado su rol y se considera como una materia fundamental, pero que sirve al farmacéutico o al estudiante de farmacia, junto con otra disciplina, en la orientación que debe dar el farmacéutico como profesional del equipo de salud en relación a lo que es la farmacoterapia. ¿Qué conocimiento requiere un estudiante de farmacia? Farmacología, química medicinal, farmacología, farmacotecnia, atención farmacéutica. Todos ligados de manera interdisciplinaria a la química medicinal para resolver todo lo que tiene que ver con la farmacoterapéutica de los pacientes y asesorar a los otros profesionales de salud, principalmente al profesional de salud que es prescriptor de
fármacos o medicamentos, que es el MED. ¿Por qué? Porque el farmacéutico es el único profesional que se considera experto o que tiene todos los conocimientos sobre cómo actúan los fármacos contenidos en los medicamentos, conocen de su farmacodinámica, conocen de su farmacocinética, conocen de sus propiedades toxicológicas, sus efectos adversos y las interacciones que pueden tener. Eso, el único profesional formado es el farmacéutico. Y ese conocimiento deben tenerlo los estudiantes de farmacia. Porque son los farmacéuticos los que van a apoyar, recomendar a los profesionales, miembros del equipo de atención médica o equipo de atención en salud, cuáles son los mejores fármacos o medicamentos para un padecimiento específico para un paciente. Y eso se lo recomiendan al médico. Esa es la función del farmacéutico como miembro del equipo de salud y revisar todo con respecto a la farmacoterapéutica que recibe un paciente. Esa es la orientación que tiene la química medicinal y es una tendencia actual en todas las facultades de farmacia a nivel mundial. ¿Qué se hace en química medicinal? Dar los conocimientos básicos sobre qué es un fármaco, qué es un medicamento, cómo interactúa un fármaco en el organismo, cómo es metabolizado ese fármaco en el organismo y cómo interacciona ese fármaco con una diana biológica. Son aspectos que el profesional farmacéutico debe conocer para realizar una práctica farmacoterapéutica adecuada. Y con el propósito de que la práctica a nivel clínica farmacéutico, se denomina farmacia clínica, sea un proceso adecuado y exitoso en la práctica. Profesional con los otros miembros del equipo. Varios autores desde el 2015 han hecho énfasis en ese enfoque en la importancia de la química medicinal para el currículum de farmacia, en donde han cambiado el contexto clásico basado exclusivamente en la química orgánica en aspectos que enfatizan la relevancia clínica y el apoyo que tiene esta disciplina en la práctica farmacoterapéutica. Y muchos autores han cambiado esa orientación de la orientación clásica a esta participación de la química medicinal en la práctica clínica o aplicación de los conocimientos de química medicinal en la práctica.
¿Qué se ha hecho en la Facultad de Farmacia en el plan de estudio del 2012? Se evaluó esta perspectiva para la química medicinal un enfoque más clínico orientado hacia la atención de paciente y apoyo al médico, que es el prescriptor, sobre la farmacoterapéutica que debe utilizar para un paciente específico. ¿Por qué? Porque el farmacéutico, como mencioné, es el único profesional que se considera experto en fármaco. Y de ahí se ha cambiado el enfoque de la química medicinal en el currículum de los estudiantes de farmacia. Esto ha traído como consecuencia que en la mayoría de las facultades de farmacia el estudiante considere que materias fundamentales o troncales, como por ejemplo farmaconoxia, farmacotecnia, farmacología, toxicología y química medicinal, en estudiantes las considere como materias extremadamente pesadas, materias extremadamente aburridas, materias extremadamente teóricas. Pero son todos estos conocimientos teóricos que son indispensables para que un farmacéutico pueda tener un conocimiento que lo catalogue como experto en fármaco. Entonces, ese conocimiento en fármaco lo va a aplicar en el equipo de salud, apoyando, asesorando al médico que es el prescriptor de medicamentos. Por lo cual, farmacéutico y el estudiante de farmacia que se está formando como futuro licenciado en farmacia debe tener las habilidades y los conocimientos para resolver problemas con pensamiento crítico y problemas que se den relacionados a los medicamentos. Y debe saber en dónde él puede buscar información relacionada a los medicamentos. Una información que sea científicamente válida y que esté completa. Vemos que existen una gran cantidad de libros de química medicinal y por diferentes autores de diferentes países, por lo cual es una disciplina bastante. Y la tendencia actual, que es un movimiento que se inició prácticamente hace 8 o 10 años, que ha tomado auge mucho más auge a partir del 2015, ven al farmacéutico como un miembro del equipo clínico. Y la química medicinal debe cambiar su rol en ese currículum. Debe haber una integración con las disciplinas fundamentales y con las disciplinas prácticas. ¿Qué problema se corre cuando uno cambia el currículum de farmacia? Podemos disminuir las materias fundamentales, troncales o básicas. ¿Por qué? Porque estamos queriendo aumentar el campo o el enfoque clínico. Esto puede traer como consecuencia que podemos obtener o estar enviando a la práctica o creando profesionales farmacéuticos, los cuales tienen una
deficiencia o están subpreparados para dar esa capacitación en cuanto a lo que es la atención o la asesoría farmacoterapéutica a los miembros del equipo. Y esta es una introducción para que vieran cuál es el enfoque que tiene la química medicinal desde sus orígenes o su enfoque en la década pasada y el enfoque que tiene generalmente en este siglo, en este los primeros decenios del siglo XXI. Preguntas o interrogantes. Bueno, profe. Entonces, por lo que acabo de mencionar y de plantear, es por eso en la Facultad de Farmacia se dio ese cambio de un plan de estudio viejo, en 1973, a un plan de estudio más nuevo, creo que es 2011, 2012, por ahí está ese plan de estudio. Pero, como todos, ese plan de estudio es perfecto, requiere revisión constante y actualizar ese currículum que requiere el estudiante de farmacia. Profesor, Ese enfoque. Dígame. buenos días. Buenos días. ¿Podría repetir cómo en qué año fue que pasó a ser una materia más específica? ¿En qué época? Eso desde el 2015 hasta la fecha. Todavía sigue en cambio en facultades a nivel mundial. Esto no se está dando solamente en farmacia, sino que se está dando en todas las facultades de farmacia a nivel mundial. Por ejemplo, en Panamá, en la ciudad del Saber, existe una licenciatura en farmacia. Una licenciatura en farmacia tipo sándwich. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos dan cierto contenido en Panamá y dan otro contenido en la Universidad del Sur de Florida en Estados Unidos, en donde tienen una orientación mucho más clínica, mucho más práctica que en las facultades de farmacia que existen en el país, que son creo que 4, 5, públicas y privadas, generalmente también han tomado ese enfoque. Formar profesionales farmacéuticos con un enfoque más clínico que teórico. Gracias, profe. Y eso ustedes lo pueden ver que el currículum de farmacia ha aumentado. Y tienen muchas materias que tienen que ver con la parte práctica. Pero se requieren los conocimientos de las asignaturas que son fundamentales, básicas o troncales de toda formación de un profesional farmacéutico. Por ejemplo, ustedes dan 3 atención farmacéutica. Antes no se daba atención farmacéutica. Ustedes dan farmacoterapia, dan farmacia de hospital, dan administración farmacéutica, hacen práctica en farmacias, en hospitales. Al final tienen que hacer práctica profesional que creo que son de 400 a 500 horas. Tienen que hacer trabajo social.
todo eso es involucrar al estudiante de farmacia con los otros miembros del equipo de salud. Y si ven, tiene un enfoque más hacia trabajar en equipo con los otros miembros del equipo de salud. Esa es la orientación que tiene la licenciatura de farmacia en la Facultad de Farmacia, siguiendo la tendencia mundial. Para que vean que no, el cambio no fue generalmente un capricho, es una tendencia internacional. Pero se deben mantener los conocimientos básicos y materias fundamentales que debe conocer un estudiante de farmacia, aunque le resulten materias que sean extremadamente teóricas, extremadamente pesadas. Y una de las deficiencias que tenemos que aceptar que tenemos profesores, que muchos de los exámenes que colocamos en la Facultad de Farmacia son exámenes memorísticos. Un gran problema que tenemos y no son exámenes prácticos. Es algo que por lo menos el plan de estudio es del 2012, ya estamos en el 2022, han pasado 10 años y requiere una revisión, una reestructuración. Eso era un aspecto general. Y en la parte de taller, yo creo que ya está habilitado en Classroom. Términos de química medicinal que se utilizan frecuentemente, un glosario de términos de química medicinal, y también puse un artículo en inglés sobre cómo debe ser enfocada la química medicinal en las licenciaturas de farmacia, que es lo que tiene que ver con la tendencia actual, que es el cambio de rol que está teniendo la química medicinal y su orientación como disciplina de ayuda, disciplina que tiene que complementar con, o es decir, fomentar o completar y participar en todo lo que tiene que ver con la farmacoterapia. No existe una definición de química medicinal como tal. La química medicinal en Estados Unidos y en países de habla asiática denominan química medicinal. Pero en países de Europa y algunos países de América hablan de química farmacéutica como sinónimo de lo que es química medicinal, por lo cual pueden encontrar esas dos terminologías. Y se planteaba como una disciplina basada en la química. Y involucraba aspectos que tienen que ver con las ciencias biológicas. Aspectos que tienen que ver con la célula, tejidos, órganos. ¿Por qué? Porque son en esos sitios donde interaccionan los fármacos con las ciencias médicas, porque los médicos son generalmente los prescriptores de fármacos. Un farmacéutico no prescribe
no receta fármacos ni medicamentos. Él recomienda a los miembros del equipo de salud y especialmente al médico prescriptor. Y tiene que tener conocimiento de la ciencia farmacéutica, que son las que tienen que ver cómo un ingrediente farmacéutico activo yo lo transformo en un medicamento. Es decir, le doy a ese ingrediente farmacéutico activo o uso varios excipientes y lo transformo en un medicamento dándole una forma farmacéutica de dosificación y viendo todas las medidas que involucra ese diseño o esa formulación de ese fármaco hasta obtener una forma farmacéutica final. Esa forma farmacéutica final que es la que se administra a los pacientes. Por eso tienen conocimiento de esas tres disciplinas: ciencias biológicas, ciencias biomédicas y ciencias farmacéuticas. Química medicinal, han surgido otras denominaciones que se utilizan como sinónimos. Química farmacéutica en diferentes países, química médica o química terapéutica. Y lo que hacía un farmacéutico de manera tradicional en el siglo pasado. Identificar, buscar, diseñar, desarrollar fármacos. Generalmente en un laboratorio. Eso es lo que hace un químico medicinal. Y las diferentes terminologías básicas que se han utilizado como sinonimia, pero que tienen aspectos mucho más amplios. En la química medicinal tenemos la definición, una terminología clásica. Química medicinal involucra descubrimiento, diseño de nuevos compuestos químicos, también denominados nuevas entidades moleculares, que se pueden desarrollar como candidatos a fármacos. Y luego de haber pasado las etapas de desarrollo preclínico y clínico, entonces se pueden utilizar como fármacos aprobados por las entidades reguladoras. Las entidades reguladoras aprueban fármacos y ese fármaco está diseñado en una forma específica, una forma de dosificación específica. Y eso es lo que se aprueba por las autoridades regulatorias, sea la FDA o sea la EMA. La química farmacéutica es generalmente más amplia que la química, el concepto tradicional de química medicinal. Estudia sustancias químicas con fines terapéuticos. Y la química farmacéutica fue una herramienta principal que ha desarrollado muchas investigaciones en donde se han sintetizado a través de reacciones orgánicas una gran cantidad de sustancias que se han evaluado como
posibles candidatos a fármaco. Ha aislado, purificado compuestos obtenidos de otras fuentes, no de síntesis orgánica, sino de otras fuentes, principalmente productos naturales de origen vegetal o de origen marino o de origen microbiano. Y todos esos compuestos son evaluados en diferentes ensayos biológicos para buscar qué posible actividad biológica tienen. Y se pueden desarrollar como candidatos. Eso lo hace la química farmacéutica. La química terapéutica se centró principalmente en hacer modificaciones estructurales. A esos compuestos que se identificaron inicialmente. Se hacen modificaciones estructurales para establecer los estudios de interacciones de estos fármacos a nivel molecular. Y la química médica surge de las ciencias biomédicas y ella que se encargaba de evaluar sustancias y que estas sustancias fueran activas, para establecer estudios de sus relaciones, por qué esa sustancia es activa, qué grupos tienen que hacen que sea activa, y para mejorar la comprensión de las interacciones que se dan entre esos fármacos con su entorno biológico. Ese entorno biológico puede ser célula, puede ser un tejido, puede ser un órgano. Y son las terminologías básicas que pueden encontrar que se relacionan con química medicinal. Como les mencionaba, no existe una definición como tal de la química medicinal. Lo que se hace es funciones que han realizado diferentes grupos de investigación en química medicinal en el siglo pasado y en este siglo, y se han ido sumando todas esas actividades que se han hecho en el campo de la química medicinal. Es extremadamente amplio. Y esto fue lo que inicialmente planteó la IUPAC en los años 70. La química medicinal se enfoca en descubrimiento, desarrollo, identificación del modo de acción, es decir, del mecanismo de acción, de compuestos activos, y trata de dar una explicación de su mecanismo de acción o su interacción a nivel molecular. Estudia e identifica compuestos obtenidos por síntesis orgánica y cómo esas sustancias son manejadas por el organismo, es decir, cómo son convertidas de sustancias activas a sustancias inactivas a través de los procesos de metabolismo. Y si durante ese proceso de metabolismo se pueden generar metabolitos que pueden ser más activos que el fármaco original, menos activos que el fármaco original, o que son metabolitos inactivos. Todo eso y muchas otras cosas más tiene que ver la química medicinal.
Y esa es lo que planteó en 1973 en la UPA como una definición, sumando diferentes aplicaciones que se han hecho a la química medicinal. La química medicinal clásica tiene 3 objetivos: descubrimiento de nuevas sustancias o sustancias conocidas, o de lo que denominamos nuevas entidades moleculares, optimización de estas sustancias que se han descubierto o identificado en el paso anterior, y luego su desarrollo. Ese desarrollo incluye los estudios preclínicos en animales, los estudios in vitro, vivo, en animales enteros, incluye los estudios clínicos que se dan en humanos, y ese desarrollo también incluye los estudios de preformulación y formulación farmacéutica, donde ese ingrediente o esa entidad molecular se diseña en una forma farmacéutica de dosificación para administrarse en humanos durante los estudios clínicos, fase 1, fase 2, fase 3. Todo eso se ve en la parte de desarrollo. Y la optimización, por supuesto, que se ve tanto en las etapas de descubrimiento como en la etapa de desarrollo. Preguntas hasta aquí. Ninguna, profe. Profe, yo tengo una pregunta. En el objetivo de optimización también lo podemos ver en las etapas de vigilancia de los fármacos, como cuando ya están comercializándose el medicamento, ¿o no? Repítame la pregunta, no la escuché completa. Me refiero a que sí, para la optimización también puede verse reflejada después de ya tener el fármaco o el medicamento en el área comercial, que ya está Sí, cuando un fármaco, por ejemplo, ya ha sido aprobado por las entidades reguladoras, EMA o FDA o la asiática, que hay en Japón y que hay en otros países de Asia, China, otros. Si un medicamento presenta problemas, ya sea en que ocasiona un efecto adverso que no se observó en los estudios clínicos, si ese efecto adverso ocasiona problemas graves en la población, entonces ese medicamento tiene que retirarse. O si ese medicamento, una vez aprobado con el uso en los pacientes, se encuentra que tiene problemas en su formulación o tiene problemas o fluctuaciones en sus propiedades farmacocinéticas, si durante el proceso de diseño o producción tiene algún problema, todo eso tiene que volver a la fase de optimización. Si ha ocurrido un efecto adverso, tienen que ver a qué se debe ese efecto adverso. Y si ese efecto es atribuible a
algún componente de ese medicamento, de ingrediente farmacéutico activo o de los excipientes. Y si hay un problema asociado al ingrediente farmacéutico activo, entonces tienen que ver si en su estructura los grupos funcionales que tenga están causando ese problema. Igual si existen, se desarrollan efectos tóxicos, hay que ver por qué. Si es un problema del fármaco como tal o de la formulación farmacéutica. Y en ambos casos tienen que hacerse los controles de calidad para asegurar que no tenga trazabilidad de sustancias que puedan ser mutagénicas, cancerogénicas, alergenos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo entonces eso vuelve a la fase de optimización. Y ha ocurrido que muchos fármacos han tenido que salir del mercado o los ha retirado muchas empresas farmacéuticas porque tienen problemas en la formulación o han encontrado principalmente sustancias carcinogénicas. Eso ha ocurrido con las famosas nitrosaminas. Entonces ellos tienen que ver, la industria farmacéutica tiene que ver por qué ocurrió y cómo es que se están generando esas sustancias mutagénicas o carcinogénicas. Entonces ellos deben establecer un límite mínimo que se puede permitir en ese fármaco. Eso requiere un proceso de optimización del proceso de producción industrial y purificación de ese ingrediente farmacéutico. Si hay problemas en formulación, si es de efectos adversos, tienen que ver ese efecto adverso a qué se asocia. A la formulación, a los excipientes utilizados o al propio fármaco. Y en el propio fármaco, ¿qué tienen que ver? La estructura química de ese fármaco. Si tiene sustancias, si tiene grupos funcionales potencialmente reactivos. Todo eso tienen que evaluar. Y eso ocurre una vez que el fármaco ha sido aprobado y se está usando en población a gran escala. Hace creo que 3, 4 semanas muchas industrias farmacéuticas tuvieron que retirar varios medicamentos de diferentes países porque tenían problemas con las nitrosaminas, que ahora se está viendo que los tienen en diferentes grupos químicos de medicamentos. Entonces están estableciendo estándares y metodologías de controles de calidad para detectar estas nitrosaminas y establecer un rango de límites mínimos y máximos para su consumo humano. ¿Por qué? Porque estas sustancias nitrosaminas son sustancias que pueden, que se ha demostrado que son sustancias cancerígenas, es decir, que pueden inducir cáncer. No sé si con esto aclaro su pregunta. Sí, profesor. Entonces, ¿qué incluye lo que es el proceso de descubrimiento?
Es el primer objetivo de la química medicinal. Incluye identificación. Yo quiero identificar sustancias nuevas o sustancias conocidas. Sustancias nuevas, yo le busco qué actividad terapéutica pueden tener. Yo puedo evaluar sustancias conocidas o fármacos conocidos y puedo ver si son capaces de tener otra actividad farmacológica. Eso es lo que se denomina reposicionamiento de fármacos, una estrategia muy utilizada desde el 2019, pero que tomó un gran impacto con el desarrollo con la aparición de la pandemia de COVID-19. Hay muchos estudios donde se han hecho de reposicionamiento de fármacos. ¿Qué involucra el reposicionamiento de fármacos? Estudiar fármacos ya conocidos con una actividad biológica establecida y ver si tienen otras actividades farmacológicas. Esto cae dentro del campo de lo que se denomina la polifarmacología. Entonces se evalúan sustancias denominadas nuevas entidades moleculares o nuevas sustancias activas o nuevos compuestos, y estos compuestos constituyen la materia inicial en el cual se van a hacer modificaciones estructurales, se van a hacer cambios de grupos funcionales para mejorar perfiles farmacocinéticos y farmacodinámicos. A esa sustancia que se identifica como nueva entidad molecular es lo que se denomina compuesto líder, compuesto prototipo o compuesto cabeza de serie, que puede ser de origen sintético, natural o biotecnológico. Química orgánica sintética, fuente natural, vegetal, animal, microbiana. Y los medicamentos obtenidos por estrategias o con herramientas biotecnológicas. Técnicas de ADN recombinante que se obtienen insulinas, hormonas o la obtención de anticuerpos monoclonales para tratar diferentes tipos de enfermedades. Muchos de ellos se utilizan como agentes anticancerígenos. El diseño de vacunas utilizando estrategias biotecnológicas de ARN mensajero. Son herramientas biotecnológicas. Si ven en el campo de conocimiento que debe tener un farmacéutico sobre el origen de los fármacos es bastante complejo. No solamente incluye moléculas pequeñas, incluye moléculas de productos naturales que son de un gran tamaño. Y también incluye sustancias de origen biotecnológico, que uno puede diseñar péptidos, pequeños oligopéptidos o proteínas que tengan utilidad terapéutica. Y todas son utilizadas como fármaco.
Y eso se hace en la etapa de descubrimiento. ¿Qué se hace en la fase de optimización? Por ejemplo, yo tengo una estructura química en la cual tengo diferentes grupos funcionales. En X, R1, R6, R5, R4. ¿Y qué yo hago durante este proceso de optimización? Hago modificaciones sintéticas en la estructura de ese compuesto, prototipo, líder o cabeza de serie. ¿Con qué objetivo? Yo quiero mejorar potencia, quiero que sea selectivo, quiero que actúe en un receptor específico, por ejemplo, receptores alfa, no quiero que actúe en receptores beta. Dentro de nuestros receptores alfa yo puedo hacer modificaciones estructurales para que sea más selectivo hacia un receptor alfa o hacia un receptor beta. Eso es lo que se busca con lo que es selectividad. En lugar de tener fármacos no selectivos, queremos generar fármacos selectivos en su mecanismo de acción. Y con eso se disminuir efectos adversos que se puedan dar porque actúan de manera no selectiva. Y yo quiero disminuir posibles efectos adversos o posibles efectos tóxicos. Y para eso hago modificaciones. Por ejemplo, en estos dos compuestos químicos, vemos que el núcleo central es una pirimidina. Son sustancias análogas. He hecho en donde dice R1, R6, R5, R4 y X, he hecho modificaciones. Por ejemplo, en X, aquí tengo un azufre. Este es una tiopirimidina. En el otro, en lugar de en ese X, es un oxígeno. Es una pirimididona. La terminación ona que tiene este grupo, cetona. Y ¿qué hice? Introduje un átomo de azufre en ese doble enlace y en el otro un átomo de oxígeno. En donde está ahí. R1 en ambos casos es un hidrógeno. R6 es un metilo en ambos. R5 tengo un grupo éster que unido al oxígeno tiene un isopropilo. Y en el otro, en R5 tiene un grupo éster, pero tiene un grupo etilo. En R4 tiene unido directamente al anillo de pirimidina, tiene un grupo dano. Y en el otro tiene un grupo tirofeno. Esas modificaciones estructurales son compuestos análogos y yo hago las evaluaciones en diferentes ensayos biológicos.
y estoy evaluando lo que es su constante de inhibición. Vemos que en este modelo A2P tiene una actividad de 10.2 nanomolar. Y en las otras su actividad es mayor, de 10.000 nanomolar. Es decir, que no lo afecta, es inactivo. Y la otra sustancia en el ensayo HA2P da un valor de 23.6 nanomolar. Y en las otras se mantiene igual, valores de 10.000 nanomolar. Son diferentes ensayos, pueden ser diferentes enzimas y estamos evaluando su constante de inhibición. Entonces, ¿cuál de los dos fármacos es más activo? El que tiene el grupo pirimidona. No, tienes que verlo con los valores, el valor de inhibición en la enzima HA2P. Este fármaco tiene este valor. Y el otro fármaco, el otro candidato a fármaco tiene en ese modelo enzimático HA2B una constante de inhibición de 23.6. Mi pregunta, ¿cuál de los dos es más activo? El que tiene 10.2 nanómetros, profe. Es correcto. Entre menor es el valor de esa constante de inhibición, más potente es esa sustancia. Aquí estamos usando concepto de potencia. Se requiere una menor cantidad para inhibir a esa enzima. Por eso tiene un valor menor, 10.2 nanomolar. En la otra se requiere una cantidad un poquito mayor, 23.6 nanomolar, para ocasionar una inhibición de ese sistema enzimático. Mire que las modificaciones han sido modificaciones pequeñas. Modificaciones pequeñas, ¿por qué? Un átomo de azufre se sustituye por un átomo de oxígeno. Un grupo isopropilo se sustituye por un grupo etilo. Y un grupo furano se reemplaza por un bioisóstero. Ese grupo furano es el grupo tiofeno. Ambos son grupos que pertenecen a anillos de 5 miembros que cumplen la regla de aromaticidad de Hooker. Son compuestos aromáticos. La diferencia radica en la electronegatividad de ese oxígeno y en la electronegatividad de ese azufre. El oxígeno es más electronegativo que el azufre y mucho más reactivo y tiene electrones no compartidos. El azufre es menos electronegativo que el oxígeno, tiene una electronegatividad similar al carbono y no es tan reactivo. Y ven variaciones que afectan su actividad biológica. Eso es lo que se hace durante el proceso de optimización. Hasta aquí les quedó claro cómo se hace una optimización
para mejorar potencia, mejorar selectividad y disminuir efectos tóxicos. Se hacen modificaciones sobre los grupos funcionales presentes. Profesor, una consulta. Ujú. Con respecto a la comparación que usted acaba de hacer entre los dos compuestos que están ahí, era para observar la selectividad solamente, ¿no? Es decir, que ambas tienen la misma potencia, solamente que se requieren diferentes cantidades. No a la misma potencia. Pueden tener un rango de potencia bastante similar. Eso sí es correcto. Pero esto puede hacer que la sustancia sea más selectiva. Es decir, que el parámetro que se está viendo entre esos compuestos es la selectividad. Yo puedo ver cualquiera de los tres. Puedo ver potencia, puedo ver selectividad o puedo ver efectos tóxicos. Pero en este caso específico estábamos viendo era potencia. Viendo potencia, que la sustancia que entre menor es su valor, más potente es la sustancia. Entre más alto es su valor, menos potente es la sustancia. Aquí en estos otros ensayos la sustancia es inactiva. Se requiere una dosis mayor de 10.000 para causar inhibición en esos modelos enzimáticos. La selectividad se la puede dar a los grupos funcionales que tenga, que puede hacer que tenga una mejor interacción hacia una familia o hacia un subtipo de receptores. Pero son esos cambios estructurales los que van a ocasionar que el compuesto sea mucho más selectivo. Pero eso va a depender de los grupos funcionales que se adicionen o que se modifiquen. En esas modificaciones estructurales podemos hacer que un compuesto que sea no selectivo sea selectivo. Y lo podemos hacer selectivo dentro de un subtipo de receptores o familias de enzimas. Por ejemplo, aquí vemos 4 modelos enzimáticos y vemos que solamente es activo en uno. Quiere decir que ambas sustancias son selectivas. Y cuando vemos reactividad, vemos que el grupo oxígeno es un grupo más reactivo. Es un grupo que puede generar más efectos tóxicos que un grupo azufre. Las modificaciones estructurales buscan disminuir efectos. Otro aspecto que podemos ver sería la introducción del grupo etilo o el radical etil hace que este éster sea más susceptible a acción de enzimas esterasas máticas que pueden hidrolizar este grupo éster. En cambio, la adición de este grupo isopropilo, vemos que, aquí tenemos un CH2 y un nitrógeno es sustituido por un metilo para generar este grupo isopropilo. Esta adición de ese metilo aumenta el impedimento estérico, por lo cual hace que la enzima esterasa tenga mayor dificultad para entrar y romper este grupo éster. Son estrategias de optimización que vemos que pueden
mejorar propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas. Eso es lo que, para eso se utilizan esas estrategias de modificación estructural en ese compuesto. Y así se generan gran cantidad de análogos, y de esa gran cantidad de análogos surge el candidato a fármaco que pasa en los estudios preclínicos y que pasa en los estudios clínicos. Generalmente la sustancia prototipo o el compuesto líder no es el compuesto que generalmente uno desarrolla como o aprueba como fármaco, sino compuestos análogos que se han creado, que tienen mejores perfiles de potencia, selectividad, toxicidad y menores efectos adversos. ¿Hasta aquí le quedó clara la explicación? Profesor, ¿por qué el de menor valor es el que es más potente en la constante de inhibición? En los ensayos que se realizan in vitro, in vivo in vivo y en animales enteros, ya se tiene estipulado que entre menor es el valor, este compuesto es más activo, es más potente. Entre más grande ese valor, menos potente es esa sustancia. ¿En qué se basa ese concepto de potencia? Se requiere una menor dosis para causar ese efecto de inhibición. Inhibición de esa enzima al 100%. Aquí se requiere una mayor dosis o una mayor cantidad de ingrediente farmacéutico activo para obtener el mismo porcentaje de inhibición que se obtiene con esta sustancia. Se requiere una dosis en miligramos, y aquí está expresada en nanomolar, y indicando que se requiere mucho mayor cantidad para ocasionar el mismo efecto. En eso se basa ese concepto. Entre más activo, entre menor es ese valor, más potente es la sustancia. Requiere una menor dosis. Así se evalúa son las evaluaciones que se hacen en química medicinal para después establecer los estudios de relación estructura-actividad cuantitativos y cualitativos. Menor valor, mejor potencia. Menor dosis. Hasta aquí Gracias. se la... Profe, una consulta. Entonces, la primera estructura sería el de mayor potencia y mejor selectividad y poca toxicidad. Ajá, en teoría la primera sería la que cumple esos parámetros. Y también tendría una menor tasa de metabolismo que la segunda. Por el grupo este que está aquí, el grupo etilo, y aquí tiene un grupo isopropano. Los fármacos son estructuras químicas, donde uno hace modificaciones estructurales para mejorar perfiles farmacocinéticos y farmacodinámicos. Y, por ejemplo, aquí solamente la introducción de un grupo pequeño, un grupo metilo, vemos el cambio que puede tener en la tasa de metabolismo del segundo fármaco con respecto al primero. El primero se puede metabolizar más lentamente, mientras que el segundo se metaboliza rápidamente.
porque no tiene impedimento estérico y este sí tiene impedimento estérico. Por lo cual evita que la enzima esterasa que rompe este grupo actúe más lentamente y aquí, como no tiene impedimento estérico, puede actuar más rápidamente. Por lo cual, este va a tener una tasa de metabolismo mucho mayor y este va a tener una tasa de metabolismo menor por esa modificación. Varias explicaciones de propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas que se pueden dar solamente viendo los grupos funcionales adicionados que tenga fármaco. Entonces, un farmacéutico, un estudiante de farmacia, debe ser, después que después que obtiene la licenciatura, debe ser capaz de, al ver una estructura química y decir de manera a priori, este fármaco es más soluble, este fármaco es soluble en agua, este fármaco es menos soluble en agua, este fármaco se puede metabolizar más, este fármaco se puede metabolizar menos. Son conocimientos generales que debe tener un farmacéutico y que puede predecir solamente al ver la estructura química. ¿Hasta aquí estamos claros? Sí, profe. Y recordar, la mayoría de los fármacos que se usan en terapéutica o en farmacoterapéutica son sustancias orgánicas, son moléculas pequeñas que tienen diferentes grupos funcionales. Cada grupo funcional va a adoptar una disposición en 3 dimensiones diferente. Aquí lo estamos viendo en modelo de 2 dimensiones, pero los fármacos actúan o adoptan una conformación en modelo de 3 dimensiones. Y en ese modelo de 3 dimensiones, como ellos interaccionan con las dianas biológicas, sea esa diana biológica un receptor, sea esa diana biológica una enzima, sea esa diana biológica una proteína, o sea esa diana biológica un fragmento de ADN o ARN, que se encuentren a nivel nuclear o que se encuentren a nivel mitocondrial. Si ven, química medicinal tiene un conocimiento bastante amplio y permite explicar cómo actúa un fármaco, el mecanismo de acción de un fármaco. El mecanismo de acción de un fármaco es a nivel molecular. No es solamente, el mecanismo de acción de un fármaco, el fármaco se une al receptor alfa. Ya, no. De ahí vienen otra secuencia de sustancias o mediadores bioquímicos que son los que van a causar ese efecto terapéutico o ese efecto fisiológico. Y espero eso ya, cómo ocurre esa interacción, lo veremos más adelante. La tercer objetivo de la química medicinal, como ya expliqué anteriormente, es el desarrollo. Ese desarrollo incluye optimización de la ruta sintética. ¿Por qué? Porque queremos producir ese candidato a fármaco en grandes cantidades. ¿Por qué? Porque lo vamos a utilizar para los estudios clínicos. Pero en los estudios clínicos yo no puedo administrar
ese candidato a fármaco como tal. Yo tengo que formularlo como un medicamento. Para eso tengo que darle una forma farmacéutica de dosificación. Para eso se hacen los estudios de preformulación farmacéutica, en donde yo debo evaluar propiedades físico-químicas de esa sustancia y que no interaccionen con los excipientes que yo quiero utilizar para hacer la formulación farmacéutica. Se hacen los estudios, se genera una formulación farmacéutica y es esa formulación farmacéutica que se utiliza en los pacientes que van a participar en ese estudio clínico. Los estudios clínicos generalmente son de 3 tipos: fase 1, fase 2, fase 3. En Panamá se hacen estudios clínicos fase 2, fase 3. No se hacen estudios en voluntarios sanos en Panamá, que son los estudios de fase 1. Se hacen solamente estudios de fase 2, que son en personas que sufren la enfermedad, y en estudios de fase 3, que son de comparación con la sustancia de referencia o el gold estándar existente en ese momento. Pero para poder administrar esos fármacos a esos pacientes que participan en ese estudio clínico, se necesita que esa sustancia esté formulada y tenga una forma farmacéutica de dosificación. Y de ahí yo puedo formular diferentes dosis para hacer un estudio de diferentes dosis y buscando cuál es la dosis efectiva. Y otros diferentes tipos de estudios que se pueden hacer. Eso involucra la fase de desarrollo. Durante esta fase de desarrollo yo también puedo hacer optimización si se presenta algún problema con esa sustancia activa que yo quiero o que estoy probando como posible candidato a fármaco. Y aquí se puede, durante esta fase clínica, se establecen los parámetros farmacocinéticos, los parámetros farmacodinámicos, se hace lo que es, se determina la dosificación, el régimen de dosificación, las interacciones y los efectos adversos que se pueden tener esa sustancia activa candidata a fármaco. Todo eso se establece durante esta etapa de desarrollo. Una vez que supera fase 1, fase 2, fase 3, y demuestra ser mejor que la sustancia de referencia, viene después el trámite de aprobación. Después que hay la aprobación de este fármaco por las entidades reguladoras, FDA o EMA, viene una cuarta fase que se denomina fase de post-comercialización, también denominada fase 4 o fase de farmacovigilancia, que es durante esa fase donde puede haber que aparezcan nuevos efectos adversos, nuevos efectos tóxicos, problemas en la formulación, por lo cual tiene que retirarse del mercado y hacer los ajustes necesarios. Entonces tiene que volver al proceso de optimización. Algunos estudios incluyen una fase 0, que es como una fase preliminar para ver cómo se comporta ese candidato. Algunos estudios los incluyen, otros no incluyen esa fase 0. Se van directamente de los estudios preclínicos a los estudios clínicos y entran directamente a la fase.
Algunos ejemplos de fármacos que ustedes han visto en farmaconoxia. Yo esta parte histórica generalmente la obvio bastante. Solamente muestro una diapositiva. Muchos principios activos que utilizamos en terapéutica hoy día fueron obtenidos de plantas. Por ejemplo, el opio se obtuvo morfina y otras sustancias análogas que se utilizan en terapéutica. Y miren cuándo se descubrió la morfina. Otros se han utilizado como prototipo, por ejemplo, la atropina. Se han hecho modificaciones estructurales y han generado fármacos que tienen otra actividad biológica. Atropina, que es midriático, y la introducción de la compresión de ese nitrógeno, de esa amina, a una sal de amonio cuaternario, vemos que hace que pase de efecto midriático a un efecto relajante muscular. Y también fármacos que se pueden preparar por síntesis, y el primer fármaco sintetizado fue el ácido salicílico, que se sintetizó a partir del fenol. Se introdujo un grupo ácido en posición orto, y después a este ácido salicílico, en el grupo hidroxilo se introduce un grupo ácido. Y así se obtuvo el ácido acetilsalicílico conocido como aspirina. Es el primer fármaco obtenido por síntesis, y miren cuándo se obtuvo, 1890. Vemos diferentes productos que se han obtenido de plantas por derivados semisintéticos y por procesos sintéticos. Y lo voy a dejar hasta aquí. Mañana, que tenemos las otras 2 horas, de 7:50 a 9:40, vamos a continuar con los orígenes de la química medicinal. Preguntas, dudas, interrogantes. Esta diapositiva. Dígame. Con respecto a las clases virtuales y las presenciales, las clases presenciales. Usted había mencionado de que los estudiantes en la lista del 1 al 20 daría las clases virtuales de laboratorio los días jueves, y entonces el resto de los estudiantes los días viernes. ¿Era así? A ver, se lo vuelvo a explicar. Entre las disposiciones que dio la Facultad de Farmacia fue, por ejemplo, las semanas impares, la semana 1, esta es la primera semana, la semana 3, la semana 5, la semana 7, 9, 11 y 13 son clases virtuales, en donde las 5 horas que tiene programado el curso por semana, entonces se utilizan todas esas 5 horas para dar clases teóricas, porque son clases virtuales. Entonces, en las semanas pares es donde se puso clases presenciales. Entonces, las clases presenciales que corresponden para nosotros, los talleres, eso va a depender del profesor. Le han dado la libertad del profesor para que el profesor decida cuántas clases presenciales va a hacer. Yo les dije que yo posiblemente puedo hacer de 2 a 3 clases presenciales, y de temas de taller que yo considero que requieren una clase presencial. ¿Cuáles son esos temas? Grupo funcional, metabolismo de fármaco y optimización de fármaco.
Serían 3 temas de los cuales vamos a hacer clases presenciales. Cuando demos clases presenciales, esas las vamos a hacer en la facultad y tienen que asistir al salón. Y como tenemos 5 horas, ahí fue que yo dividí, pueden ser del 1 al 20, un grupo que podemos dar ese taller de 2 horas en esa semana para los días jueves, grupo del 1 al 20. En otro resto del grupo, del 21 al 40, vamos a dar el mismo taller que ustedes dieron el jueves, ellos lo van a dar el viernes, pero 17:50 a 9:40. ¿Por qué? Yo no puedo meter a los 40 estudiantes en un salón. Yo lo que estoy haciendo es dividiéndolo a la mitad, y como tenemos 5 horas de clase para dar ese taller, yo puedo en un día atiendo 20, al otro día atiendo los otros 20, y así completo que en la semana atendí a los 40 estudiantes. Eso es para la modalidad presencial. Hay talleres que vamos a hacer de manera virtual. Y se va a utilizar la misma metodología. Yo digo, para poder atenderlos de manera virtual de una mejor manera, es mejor que estén 20 el jueves y 20 el viernes, en caso de taller. Y así uno puede tratar más, es más fácil aclarar dudas y todo lo demás que tener a los 40 estudiantes. Esas fueron las recomendaciones que dio la directora de escuela, pero todo eso, como estamos en una modalidad híbrida, todo eso queda a consideración del profesor. Pero esas fueron las recomendaciones que ellos dieron. ¿Por qué? Porque los salones en la Facultad de Farmacia, su capacidad para, guardando las medidas de bioseguridad, admiten como máximo 20 estudiantes. No más. Y por eso dieron esas recomendaciones de la Dirección de Departamento de Química, Medicina y Farmacología. Yo no sé cómo se están manejando los otros departamentos, pero para nuestro departamento de Química, Medicina y Farmacología se dieron directrices específicas así a cada proceso. Yo creo que en Classroom subí las disposiciones dadas por la dirección de escuela y firmadas por la decana, para que ustedes la leyeran y la tuvieran. Cómo se ha dividido este primer semestre, en la cual estamos dando una modalidad híbrida, en donde que dependiendo de la cantidad de estudiantes, uno puede optar por la opción de ser presencial y de ser virtual. Usamos esa modalidad híbrida. ¿Preguntas? Profe, entonces la otra semana todavía no tenemos que ir presencial. No. Yo cuando hagamos clases presenciales, yo tengo que hacer una carta a la profesora Carnina que me asigne los salones que se asignaron en la matrícula, porque en teoría yo tengo que tener esos salones disponibles para poder atender a los estudiantes, pero yo tengo que hacer una carta diciéndole el día que voy a dar el taller, cuántos en grupo y todo lo demás. Yo tengo que hacerlo mínimo una semana antes para que ella me asigne el salón. Y yo esa información se las tengo que dar a ustedes con mínimo de una semana a 15 días de anticipación. Por eso lo quiero programar. Quiero hacer una planificación y programar y organizar todo y poner en Classroom. Les digo, esta semana vamos a hacer clase presencial en la facultad. Este grupo, los primeros 20 van a ir jueves y el resto, los otros 20 van a ir viernes.
7, 7:50, 7, 8:40, 7:50, 9:40. Pero eso lo vamos a decir con tiempo. Yo no le voy a decir, mañana vamos a tener clases presenciales. No, eso no se puede hacer de un día para otro. Eso hay que tener una programación, una coordinación en el profesor, la directora de escuela, para ver si hay los salones disponibles, porque otros profesores también pueden estar dando clases presenciales. Están dando taller o están dando laboratorios. Que generalmente van a ser teóricos, porque los laboratorios creo que todavía no están habilitados. Profe, y con respecto al primer taller, nosotros podemos elegir entre, o sea, los grupos. ¿Ese taller sería para la otra semana o cómo, profe? Ya el taller lo iniciamos la otra semana, pero acuérdense, la otra semana es una semana irregular. La otra semana, nada más nosotros tenemos miércoles 1 hora de clase. Perdemos jueves y perdemos viernes. Esos son donde tenemos 2 horas jueves, 2 horas viernes. El día que tenemos las 2 horas, yo puedo dar 1 hora, puedo dar unas indicaciones generales de qué es lo que se puede hacer se va a hacer en ese taller. Con los 40 estudiantes. Entonces, pero tienen que ustedes armar los grupos de 6. Entonces, ¿cuándo se entregaría? Se entregaría la próxima vez que tengamos taller. El taller lo tenemos la otra semana, que es la semana 2. El próximo taller lo tenemos la semana 4. En la semana 4 entregarían la asignación del taller que hicimos la semana 2. Dándole una ventana de más o menos 2 semanas para que ustedes puedan desarrollar el taller. No llevarlo sobrecargado de que, lo hicimos la semana 2, ya tienen que entregarlo la semana 3. No, ustedes tienen que organizarse porque es modalidad virtual. Algunos van a poder, se pueden unir, otros no. Uno tiene que tener en cuenta eso. No estamos en una modalidad presencial que ustedes están yendo a la universidad y se ven todos los días y todo eso. No, tenemos que adaptarnos al sistema. Profe, entonces para confirmar, la otra semana usted nos dará unas indicaciones el jueves virtualmente. El miércoles, que tenemos El una miércoles. hora. El miércoles. Sí, porque jueves es santo, viernes santo. Okay. Entonces, ese día usted nos dirá, pero si ya formamos los grupos de 6 estudiantes, se puede. Y después la cuarta semana teníamos que entregar en Classroom el taller 1. O me lo envían al correo. Cualquiera de las dos opciones es válida. Okay. Sí, pero tienen que formar los grupos. Yo voy a subir tengo que ordenar la lista con los 40 estudiantes que tengo. La voy a subir en Classroom para que vean quiénes estudiantes van a estar en el grupo del jueves, qué estudiantes van a estar en el grupo del viernes. O si ustedes quieren formar los grupos, ustedes me mandan a mi correo cuáles son los 6 integrantes del grupo. Profe, en este caso ya nosotros formamos grupo cuando hicimos el taller, o sea, cuando vimos el taller el 1 que usted subió al Classroom, ya yo tenía grupo de 6 estudiantes. Entonces me envían los grupos al correo y me dicen qué día van. Y me dicen qué día van a dar taller, si es jueves o es viernes. Profe, disculpa una consulta también. Si tenemos también los grupos y no importaría si algunos dan viernes y otros jueves, dependiendo de los grupos que estén, por lo menos si es de los 40, 20 arriba y 20 abajo, no importaría. Por eso tenemos que mandárselo al correo, ¿cierto, profe? Los grupos. Correcto. Y Entonces, decirles si vamos a viernes o jueves. Exactamente, Gracias. para yo organizar, yo Profesor, saber cuáles son disculpe. los que están en jueves y cuáles son los que están en viernes. Profesor, disculpe. No importa si mi grupo hay apellidos de arriba y apellidos de abajo, o sea, que son personas de arriba. No, ustedes se pueden movilizar en el grupo del jueves o el grupo del viernes.
Lo importante es que en el grupo del jueves haya 20 y que en el grupo del viernes haya 20 que son la mitad y mitad del salón. Ah, gracias, profesor. Ujú. Es que yo no formo grupo. Eso fue que nos dijeron a nosotros. No se pueden hacer así, pero yo le digo, yo no formo grupo. Esa fue la idea que dio la dirección de escuela. Perdón, la directora de departamento, que tomaran los grupos de acuerdo a la lista. Pero ustedes tienen la libertad de formar los grupos. Y solamente me indican y me mandan al correo los integrantes y qué día van a dar taller, jueves o viernes. ¿Alguna otra duda o consulta? No, profe. Profe, buen día. Yo sí tengo una consulta. ¿Las clases virtuales se podrían grabar? Las clases virtuales yo las tengo grabadas. Solamente tengo que subirlas a... tengo que ponerlas en Classroom, nada más. Yo todas las Ah, clases del curso las tengo grabadas. Lo que pasa es que no las he subido. está bien, muchas gracias. Yo todas las clases, todo el material lo tengo grabado. No es problema de las clases teóricas. Entonces, otras dudas, preguntas. Si no, ya nos hemos pasado 3 minutos. 4 minutos en la hora. Entonces, si no tienen otras interrogantes, nos vemos mañana para continuar con la clase de teoría. Entonces, que tengan buen día. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profesor, igual. Profesor, cuídense.